Hola, muy buenas tardes. Te saludamos desde aquí, desde la Iglesia Roca Eterna. Es un privilegio y un honor para nosotros poder estar juntos. Yo le doy la bienvenida a Micol Saraí, hermana de la alabanza en la iglesia, a Memo, evangelista, trabajando en la obra del Señor. Y yo creo que algo que es bonito cuando dice la palabra de Dios, que los hermanos cuando están juntos en armonía, es como el buen óleo. Hoy queremos hablar de algo. A través de la palabra queremos que la gente pueda entender el propósito de las cosas que Dios está haciendo y cómo nosotros podemos ser agradecidos de alguna manera con Dios. Yo creo que durante mucho tiempo nosotros queremos entender o a veces no hemos sabido cómo expresar nuestra gratitud delante de Dios, pero acordémonos que Dios nos llamó a excelencia y esa excelencia de Dios solamente proviene de Él y Él se la da a sus hijos, pero tenemos que estar pensando en todo momento cómo ser agradecidos con Dios. Dios es maravilloso para poder hacer un agradecimiento en nuestra vida y que verdaderamente nosotros tengamos un cambio para esa forma de caminar. Entonces, yo creo que algo que necesitamos aprender, y yo quiero que en esta tarde nosotros podamos hablar a través de lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 22. El hermano Memo, ¿nos puede acompañar por favor con la lectura bíblica? Estad siempre gozosos, orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, abstenerte de toda especie de mal. Qué importante es cuando nos damos cuenta que la palabra te enseña esa parte de gratitud, cuando nosotros podemos retener las cosas buenas para darnos cuenta que Dios hace maravillas grandes. Y yo creo que durante mucho tiempo nosotros no hemos encontrado ese valor principal para hacerlo. Y yo creo que durante mucho tiempo nosotros no lo hemos pasado en queja. Hoy muchas cosas no se pueden dar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el ser humano se la ha pasado en queja. Y la palabra dice que donde hay queja no hay bendición. Y si no hay bendición, no puede haber agradecimiento. Hoy el ser humano no lo puede hacer, le cuesta mucho trabajo. Y yo creo que eso es un poquito complicado. A veces nosotros llenamos nuestra mente de muchas cosas, de pensamientos negativos que nos llevan en contra de la gratitud con Dios. Y aún Dios bendiciendo, nosotros no hemos sabido ser agradecidos. Y nos está costando muchos problemas. Muchas puertas en nuestra vida se cierran porque nosotros no hemos sabido agradecer a Dios. Y yo creo que es importante que Dios, nosotros podamos entender esa parte que nosotros podamos, dice la palabra, entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que es importante que nosotros aprendamos a ser agradecidos en todo tiempo con Dios. Porque la palabra de Dios en Romanos 1:20 nos dice bien claro para que nosotros podamos entender que hay un propósito, lo hemos visto. Dice que todo ojo va a ver la bendición de Dios, porque todo lo que hace en oculto se va a ver a la luz de esta tierra, de la gente, que la gente pueda observarlo. Hermana Micol, ¿nos puede compartir eso que dice la palabra de Dios y darnos un sentido sobre lo que está hablando ahí Romanos 1:20? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Qué bonito es cuando uno da cuenta que las cosas ya están hechas, que Dios ya hizo, ya nos permitió ver, ya nos permitió. Pero ¿qué podemos dar como ejemplo de ello? Pues dice la palabra que Dios dice y las cosas son hechas y que Dios lo decreta y las cosas se crean. Entonces cuando dice la palabra que las cosas invisibles de Él, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, dice Juan 1:1 que el verbo era con Dios, el verbo era Dios y que todo fue hecho por el verbo y para el verbo. Y dice la palabra en Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces cuando nos dice en el principio, no solamente nos está diciendo en el principio del tiempo, sino Juan también nos recuerda que el principio es Cristo, porque dice la palabra que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero ha pasado durante mucho tiempo cosas así como medias complicadas, porque hay mucha gente que en estos tiempos no ha sabido expresar o no sabe expresar esa gratitud. Creen que a veces todo se merecen. Hemos visto maravillas de Dios a través de cómo ha transformado, cambiado, sanado, gente levantado. Lo hemos visto, porque dice que su eterno poder lo estamos mirando. De modo que nada tiene excusa.
Pero hay mucha gente que todavía, aún caminando en Cristo, está trabada para ser agradecida. O otra cosa un poquito más difícil, cree que todo se puede merecer, cree que todo lo puede obtener, cree que por nada más haber profesado a Cristo, siente que es merecedor de todas las cosas. Y a veces no saben expresar su gratitud. Y eso es parte de un orgullo. ¿Qué podemos hablar sobre esto, hermano Memo, sobre el orgullo? ¿Qué piensa usted de la gente orgullosa, ¿no? Porque la Biblia nos enseña sobre el orgullo. Pues acordémonos que en la palabra en Proverbios dice que después de la altivez de espíritu viene el trato de Dios con nosotros, viene un quebrantamiento que Dios genera, y la altivez de espíritu es también parte del orgullo. Nos decía la palabra al principio en Tesalonicenses que la gratitud también se manifiesta con gozo. Amén. Y dice el Salmo 51:12 que nos vuelva el gozo de nuestra salvación. Entonces, si nosotros tenemos el gozo de nuestra salvación, el orgullo tiene que ser quitado. ¿Por qué? Porque reconocemos que nuestra necesidad primordial fue acercarnos a Dios para que nos salvara. Amén. Y ahí el orgullo no tiene que formar parte. ¿Por qué? Porque llegamos, afortunado o desafortunadamente la mayoría, llegamos a los pies de Cristo a través de una necesidad donde nuestro orgullo tiene que ser quitado, donde nuestro orgullo tiene que ser quebrantado. Y es claro, ¿no? Cuando habla Romanos 1:20, que las cosas invisibles se hacen visibles, ¿para qué? Para que no haya una excusa, sino que en todo momento seamos agradecidos. Pero algo que también es muy importante que nosotros debemos de entender es que a través del agradecimiento se muestra con acciones. Y Dios nos muestra que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos a través de lo que estamos actuando, haciendo. Y es importante que nosotros podamos definir. La palabra, yo creo que muchas veces lo hemos leído, cuando Dios sana al hombre leproso, o a los 10 leprosos, y que se van 10 y regresa uno agradecido, a agradecerle. Vemos al endemoniado gadareno que cuando es sanado le quiere seguir, y Jesús le dice, no, ve y cuenta. Él quería agradecer siguiendo a Jesús, pero le dice, ve y cuenta las maravillas. Y en ese agradecimiento aquel hombre comparte, y dos pueblos o 2 estados, como le queramos llamar, son transformados. Pero hay algo que se tiene que mostrar y que se debe de entender. Cuando tú muestras tu agradecimiento, Dios te lo muestra en algunas áreas. Yo quiero comentarte sobre estas porque es necesario que las podamos leer un poquito. Tiene que haber una honestidad. En nuestra honestidad, cuando nosotros somos agradecidos, somos honestos. ¿Por qué honestos? Porque reconocemos que la mano de Dios nos ha tocado. Hay mucha gente que hoy no sabe agradecer porque no es honesta, porque su vida no tiene un cambio. No puede agradecer algo que él mismo no está transformado. Entonces, es difícil que alguien lo pueda mostrar así. Pero a través de esa honestidad, tenemos que ser verdaderamente puros en lo que decimos. Y nosotros siempre que queremos agradecer o queremos lisonjear a alguien, siempre como que le ponemos un poquito más de cosas, ¿no? Y ese no es un agradecimiento. Eso es lisonjear, y la palabra no acepta la lisonja. Entonces, qué importante es, dice la palabra, que también tenemos que ser amables, como lo habla en Romanos. Esto que te estoy diciendo está en Romanos, lo que estábamos leyendo en Romanos 1:20. Dice que tiene que ser amable y también tiene que ser verdadero. Ok, ¿cuántos de nosotros somos cristianos transformados verdaderos? Y si hay una transformación verdadera, quiere decir que nosotros somos agradecidos. Porque si hay una verdad en nosotros, siempre dice que tenemos que regresar ese agradecimiento por lo que hemos recibido. Ok, qué importante esto. Esto es algo que nosotros tenemos que mostrar y que se tiene que mostrar. Y yo creo que en Lucas 17 lo vemos. Estábamos diciendo el ejemplo de aquel hombre leproso. Creo que muchos de los que nos escuchan han leído este pasaje, lo hemos visto. Pero es importante que nosotros sepamos ser agradecidos con Dios. Que sepamos ser agradecidos con Dios y que mostremos con las acciones y actitudes ese agradecimiento constante con Dios. Dios se agrada de los hijos que son agradecidos. Nosotros nos agradamos cuando alguien llega y te da las gracias y te dice cosas bonitas. Es importante porque te motiva, porque te permite que tú puedas fluir, que tú te puedas sentir delante de la presencia de una manera diferente. Pero entonces,
Yo quiero que leamos un poquito de la palabra de Dios en el Salmo 75:1. Hermana Nicole, ¿nos puede compartir un poquito sobre ello? Porque es bien bonito cuando podemos aprender a agradecer. Dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Cuando dice la palabra que cercano está tu nombre, podemos también acordarnos cuando Juan el Bautista empezaba el ministerio que Dios le había encomendado, y él decía: arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Y una de las cosas que decía era que el reino de los cielos estaba cerca y que era necesario que nos arrepintiéramos. Y el Salmo nos dice: cercano está tu nombre. Dice la palabra que el nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre, que a él le fue entregada toda la potestad y la autoridad de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Entonces nosotros agradecer a Cristo es reflejar ese testimonio. Como usted decía, no podemos dar lo que no tenemos, no podemos reflejar esa gratitud si nosotros no la sabemos recibir. Entonces, al reflejar nosotros el agradecimiento, de nuestra salvación y de todas esas maravillas que nosotros hemos visto a través de la palabra en nuestra vida mediante Jesús, ese agradecimiento nos puede reflejar que el nombre de Cristo es verdadero. Dice el apóstol Pablo que ahora miramos cara como a espejo, pero que entonces cuando estamos delante de él vamos a mirar cara a cara. Pero también algo que también se nos olvida, ¿no? La gente ha aprendido en este tiempo solamente a agradecer en lo bueno. Y eso es, a veces nosotros podemos saber que aún lo bueno y lo malo Dios es permitible, Dios lo permite, es permisible. Dios lo permite para algo, para un propósito. Pero el hombre está enseñado solamente para dar gracias por lo bueno y no por lo malo. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a agradecerle a Dios por las cosas que está haciendo, aún por las difíciles que están alrededor nuestro como circunstancias. Entonces hemos sido enseñados nada más para dar gracias por lo bueno. Pero a través de lo malo que ha pasado en nuestra vida encontramos la salvación. A través de haber estado tirados o caídos, llegó algo bueno y nos rescató. Entonces, qué bonito es cuando nosotros podemos aprender que ser agradecidos no solamente te trae bendición por lo bueno, sino cuando también reconoces lo malo y dónde estuviste, y cuando aquel que te sacó de las tinieblas y te puso una luz admirable, te limpió, te atavió, te cambió, entonces a través de esa maldad en la que viviste, te rescató. Y hay por qué agradecer aún en las cosas malas. ¿Qué pasa? La palabra de Dios nos lo dice. Mire, el hermano Memo nos va a leer Efesios 5:20. Y hermano, por favor, compártanos. Bueno, aquí la palabra de Dios dice: dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si aquí no lo dice Él, es que siempre debemos estar agradecidos, dar de gracia en lo que gracia recibimos, pues su palabra lo dice. Y si nosotros somos agradecidos, realmente necesitamos honrar a que nos dio el honor de tenernos en vida. Amén. Eso es importante cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos. Dios nos permite que nuestra vida tenga otro sentido y otros nuestros pensamientos. Pero es bueno que nosotros como hijos de Dios aprendamos a ser agradecidos, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Porque hoy la enseñanza que tenemos es que cuando tú tienes bendición o cuando vemos a alguien bendecido, creemos que eso es bueno. Y nuestra gratitud es aún en los momentos difíciles. Y entonces yo creo que es importante que nosotros aprendamos a ver ese agradecimiento con Dios, porque está haciendo cosas maravillosas. Él se muestra constantemente. Lo leímos en Romanos 1:20. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros caemos constantemente en esa justificación. Nos justificamos, hay justificación, pero nos olvidamos de reconocer. Y yo creo que el agradecimiento, yo hace rato compartía algo y decía en lo que yo estaba leyendo en la palabra, yo decía que el salmista David decía algo bonito, ¿no? Decía: Señor, quítame todo, pero no me quites tu espíritu. Ese agradecimiento por algo que producía vida en él, aún en la aflicción, en el dolor, en las circunstancias en las que pasara, Dios estaba haciendo cosas maravillosas. La palabra de Dios nos lo enseña. Cuando habla en Filipenses 4:6, nos dice algo claro sobre el agradecimiento para con Dios. Hermana Nicole, ¿nos puede compartir un poquito sobre ello? Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Cuando nos dice que no nos afanemos, si recordamos la vida de Job, fue una persona que aún en medio de la adversidad mostró agradecimiento a Dios, porque él mismo dijo, si Dios da, Dios quita, y en todo tiene que ser Dios alabado. Dice la palabra que cuando llegan sus siervos y le comentan todas las peripecias y todas las adversidades que le empezaron a pasar, tanto a él como a su familia, él no se afanó, sino que siguió creyendo en Dios. Dice la palabra al final del primer capítulo que en eso no pecó Job contra Dios. Entonces, cuando nosotros nos tenemos una circunstancia de adversidad, también tenemos que darle acción de gracias a Dios, porque es cuando Él se glorifica en nuestra vida. Podemos estar gozosos en medio de la alegría, podemos estar gozosos en medio de las bendiciones, pero cuando Dios se glorifica en nuestras vidas, es cuando a pesar de la adversidad nosotros le damos gracias y alabamos su nombre. Y lo bonito también es como lo que pasaba con Job, ¿no? Pero también cuando estaba pasando con David, ese agradecimiento de saber que aún las circunstancias como fueran, Dios siempre está en medio de esa circunstancia. ¿Para qué? Para sacarte a flote, para levantarte. El apóstol Pablo, ¿no? Decía que había muchas debilidades en él y le decía al Señor, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad, no estoy hablando de la debilidad de la carne. Cuando hay cosas que nosotros ya no podemos hacer, ahí se manifiesta el poder de Dios. Cuando se manifiesta el poder de Dios es cuando sus hijos tienen que ser agradecidos, porque dejamos de actuar nosotros y empieza a actuar Dios. Y a veces creemos que nosotros podemos actuar constantemente y resolver las cosas, pero cuando nos damos cuenta que Dios es el que resuelve nuestra vida, Él es el que va al frente de nosotros, es el que nos levanta, el que nos guía, el que nos fortalece, tenemos muchas circunstancias por qué ser agradecidos con Él. Se nos olvida, las pasamos por alto, a veces no le damos esa importancia, pero tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Y yo creo que, no sé qué opinión tengas tu hermano Memo, pero es importante que nosotros aprendamos a ser en todo momento agradecidos con Dios. Lo estábamos leyendo lo que decía Filipenses, ¿no? Es importante que nosotros constantemente estemos agradeciéndole a Dios. ¿Qué comenta o qué nos comenta, hermano Memo? Bueno, la palabra de Dios dice en Filipenses 3, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea que siempre debemos de tener siempre ese gozo, porque Él está enseñándonos siempre cómo es el gozo aún en las tribulaciones. También en Filipenses 4 dice, así que hermanos míos, si deseos gozo y corona, estar así firmes en el Señor, amados. O sea, Dios lo que quiere es que siempre nos gocemos en Él, en lo bueno y en lo malo. Él siempre está con nosotros, en la angustia, como estaban diciendo ahorita en Filipenses también, en la angustia, que sean conocidos todas las peticiones pues delante de Dios, en toda oración y ruego. Nosotros venimos a doblar rodillas, si estamos en una gran necesidad, pues esa es la forma de salir adelante de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué bonito es, ¿no? Cuando nos podemos dar cuenta, hay tantas maneras de mostrar nuestro agradecimiento. No solo es bueno para los demás. Miren, muchos nosotros hemos pensado que el agradecimiento tiene que ser hacia afuera. Y no, también el agradecimiento tiene que ser para nosotros. ¿Por qué el agradecimiento que yo digo para nosotros? Porque cuando somos agradecidos, eso libera nuestro gozo. Cuando tú eres agradecido, libera algo en ti y te produce gozo. Y es importante que eso se haga. Dice que sean escuchados vuestros ruegos, nuestras súplicas y nuestro agradecimiento, porque cuando tú lo haces, produce gozo y libera algo en nosotros que puede crecer, y ese fundamento o esa parte fundamental de nuestra vida la produce Dios a través de que nosotros somos agradecidos con Él. ¿Qué piensa, hermana Nicole? Sí, pues definitivamente sí tenemos que ser agradecidos, y uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Dice la palabra que como decía usted al principio en un salmo, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. La alabanza y la acción de gracias hacia Dios, o sea, una gratitud excelente, refleja realmente qué tan agradecidos estamos nosotros con Dios, pero como usted dice, se muestra de adentro para afuera. No podemos nosotros tratar de exhibirle una gratitud a Dios cuando nosotros no le sabemos servir con gozo. Amén, eso es bueno. Pero también algo que también puede producir o tiene que producir en nuestra vida es que cuando meditamos en todas las cosas que tienen que estar en nuestra vida para ser agradecidos, eso también llena nuestro corazón de vida
y de luz. Dice que somos luz de la tierra. Nos llena de vida. Dice que Él da la vida, la que el mundo no da. Da el gozo que el mundo no da. Cuando nosotros permitimos, a través de ser agradecidos, Él produce primero en nuestra vida el gozo. Nos permite tener vida y nos permite resplandecer a través del agradecimiento. Cuando somos agradecidos, dice la palabra de Dios que somos cartas leídas. Cuando vemos que Jesús pasó a las aguas, era un libro abierto. Cuando Él pasa y obedece y se es agradecido con Dios y pasa las aguas respetando el llamado de Dios, dice que Dios se agradó y dijo: este es mi Hijo amado en el que me complazco. Por el agradecimiento de la vida de Jesús a través del ministerio que Él estaba caminando. Entonces, cuando yo me doy cuenta que eso produce vida, luz y trae gozo a mi corazón, es algo que tengo que estar constantemente agradeciéndole a Dios de lo que está haciendo y de lo que está empezando a levantar en mi vida. Entonces, no sé, o qué opina usted, hermana Nicole, sobre ello. Sí, pues acordémonos de la palabra en Isaías 60, versículo 5, que la tierra está esperando el resplandor de nuestro nacimiento. ¿Por qué? Porque obedecer la palabra de Dios refleja en nosotros ese testimonio que nos va a llenar de gozo. El testimonio, dice la palabra, que el testimonio es Cristo. Reflejar a Cristo en nosotros es mostrarle esa gratitud y esa obediencia al Padre, aún en la adversidad o aún en medio de las bendiciones, pero siempre agradecidos, pero con una excelencia, y la excelencia es esa obediencia que necesitamos a la palabra. Amén. Y yo creo que eso es bueno, porque eso te produce una actitud. Se nos ha olvidado muchas veces que nosotros, parte del agradecimiento es una actitud, y nosotros tenemos que manejar esa actitud. ¿Qué produce esa actitud? Honrar a Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Hace una acción. ¿Ok? Hermana, yo creo que algo Dios le dice sobre lo que es la honra a Dios, ¿no? Sí, bueno, hablando de la gratitud, pero también mencionando un poco la honra como el temor de Dios. Recordémonos que dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero es esa honra, ese respeto hacia Dios. Dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando nosotros honramos a Dios, dice la palabra que el primer mandamiento con bendición añadida es: honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, si primeramente nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre Celestial, como el Creador o el Hacedor de todas las cosas, nosotros le honramos de la manera en la que Cristo le honró. Como en Juan capítulo 17, cuando Cristo ora por sus discípulos, le dice al Padre: en obediencia a ti, por amor a ti, hago lo que tú me dices. En obediencia a ti, por amor a ti, yo me entrego en la cruz y lo hago para que estos sean bendecidos, los que me diste, porque ninguno se perdió, más el que tenía que perderse para que se cumpliese la profecía. Pero él estaba reconociendo a Dios esa obediencia que le estaba mostrando, porque nunca le quitó la gloria, nunca le quitó la honra. Entonces nosotros, al ser agradecidos con Dios y mostrarle esa honra, nosotros vamos a servirle con gratitud, pero con reverencia. Y qué bonito es cuando tú lo puedes hacer, ¿no? Porque aparte de que esa actitud, cuando nosotros tenemos ese agradecimiento, surge una actitud, y es darle honra a Dios. Pero algo que también debemos de entender, que a través de ese agradecimiento, no solamente que tú honres a Dios, Dios te pide que lo honres. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Él dice: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Qué bonito es cuando te das cuenta que cuando tú produces agradecimiento con Dios, Dios te dice: ok, eres agradecido, te voy a honrar, te voy a bendecir, te voy a seguir bendiciendo. Entonces te has plantado junto a algo que te va a producir bendición. Entonces es importante que nosotros sepamos que el agradecimiento trae una actitud, porque hoy muchos de nosotros podemos estar en la iglesia, en cualquier otro lado, pero nos olvidamos de tener una actitud. ¿Cuántas veces nosotros nos ha tocado ir a la iglesia, o estamos en la iglesia, o estamos en un lugar y no honramos a Dios? Y la honra no es que yo vaya al culto, que no vaya, que diezme, que no diezme. Mi forma, mi actitud, mi reverencia dentro de la casa del Señor con Él, también esa es una parte de agradecimiento. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a ser agradecido con Dios, eso produce vida.
Cuando yo aprendo a tener esa actitud, porque Él me pide que yo lo honre, dice que Él lo honra a los que le honran. Entonces, cuando yo le honro a Dios y soy agradecido, Él produce vida en mí. Entonces, yo debo de entender que eso es lo que Dios está haciendo. Y cuando yo tengo vida, es lo contrario de la queja. Es completamente contrario. Porque la queja es el principio de una muerte. Y cuando tú agradeces a Dios, y cuando tú te acercas a Dios, y cuando tú le honras y le obedeces y eres agradecido, Él produce vida en ti. Pero cuando vives en la queja o no sabes agradecer a Dios, estás en muerte. ¿Qué opina, hermana Nicole, sobre eso? Sí, pues dice la palabra que Cristo nos produce vida inmediatamente que le recibimos. Y dice la palabra en Proverbios, referente a lo que usted nos comentaba sobre una actitud correcta, una actitud que produzca vida. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y dice la palabra también en Mateo, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces la actitud, si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra que nuestro corazón es engañoso y ahí hay maldad. Y donde hay maldad no puede existir el Espíritu. Y dice la palabra en Juan 6:63 que el Espíritu de Dios es el que produce vida en nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos una actitud correcta y nuestro pensamiento o nuestro tesoro no está en Cristo Jesús, porque Cristo no está dentro de nuestro corazón, entonces el Espíritu no puede darnos vida. Esa es una realidad. Y tenemos otro ejemplo, ¿no? Creo que un ejemplo muy, para que todos podamos entender un poquito del ejemplo, lo vemos en el pueblo de Israel, ¿no? Qué importante es cuando te das cuenta que el pueblo de Israel es sacado de Egipto. Toda la vida quiso salir del pueblo de Egipto. Siempre estaba constantemente oprimido, con problemas, siempre molesto, siempre enojado, porque los oprimieron durante muchos años. Pero son sacados de ahí, Dios los saca a través de la mano de Moisés y los lleva y caminan, y aún siendo libres en el desierto se pasan 40 años quejándose, y aún así Dios bendecía su vida. Pero ¿qué estaba produciendo en ellos? Muerte. Porque si tú produces queja, trae muerte. Y si lo vemos como ejemplo, el pueblo que salió con Moisés de Egipto no llegó a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su queja le produjo muerte. Y nosotros tenemos que aprender que nuestra vida tiene que estar llena de agradecimiento y de cambios y de vida. Pero hay algo importante, que cuando tú tienes vida y te alejas de la muerte, Dios produce algo, y esto te lo produce y trae gozo y liberación. Dios trae un gozo y liberación. Dice la palabra que para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Dios dice que quiere que lo honremos. Dios dice que a través de la honra, porque te la pide, te produce vida. Cuando te trae vida, te quita la muerte, te quita la queja. ¿Por qué? Cuando hay queja no hay bendición, y si no hay bendición no hay agradecimiento. Pero como Dios ha transformado nuestra vida, nos ha sacado del lodo, del fango, entonces tenemos agradecimiento, y cuando tenemos agradecimiento, eso permite que en nuestra vida haya gozo y liberación. Nos libera de las garras del enemigo, nos libera del lazo del cazador, nos quita de la muerte destructora, y nos permite tener un gozo. ¿Para qué? Para que nuestra vida constantemente esté en confianza con Dios. Lo que estaban diciendo de Juan 6:63, el Espíritu produce vida, y cuando tú tienes vida, al producir vida hay gozo. Te permite ver las grandes maravillas de Dios, y es necesario que nosotros sepamos entenderlas. Nuestras quejas son como un sacrificio para la muerte. Nuestras quejas lo que traen es muerte, y son ofrecidas para destrucción. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Todo el tiempo fue ofrendando en su camino, en su caminar, 40 años. No le agradeció, todo el tiempo decía: es que estábamos mejor en Egipto, vivíamos mejor en Egipto, nos la pasábamos mejor en Egipto, comíamos mejor. Había queja. Ellos estaban cada día haciendo sacrificio de muerte. Y si había muerte, en la muerte no hay gozo, en la muerte no hay liberación.
En la muerte hay atadura, hay destrucción, hay queja. Entonces, sí es importante que nosotros lo podamos entender sobre esto. ¿O qué nos puede opinar, hermana Nicole? Sí, pues cuando nos menciona usted, pastor, que trae también esa parte de liberación, nos dice el salmista en el Salmo 32:7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dice el apóstol Pablo que si yo misma levanto lo que el Espíritu de Dios ha derribado en mí, yo misma me hago transgresora de la ley. Y el pueblo de Egipto el pueblo de Israel al salir de Egipto ciertamente se quejaba de todo y se quejaba y quería regresar a su pasado y quería regresar a Egipto, porque la libertad que produce Dios implica una responsabilidad, y a veces esa responsabilidad nosotros no queremos asumirla, no queremos ser determinantes en tener esa libertad en Cristo que nos produce vida. Amén. Yo creo que eso es bonito, ¿no? Cuando tú lo puedes expresar. No sé qué nos pueda compartir el hermano Memo. Yo creo que es importante cuando nosotros podemos ser agradecidos, ¿no? Y esto que produce gozo. Bueno, pues también el gozo debe de ser que estamos hablando de vida. La palabra de Dios dice en Juan 10:10, dice, yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Dios no quiere que estemos ignorando lo que nos puede dar. También la palabra de Dios dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. O sea, lo que quiere es que siempre estemos respaldados con su palabra y saber que es necesario que en todo tiempo y en todo momento estemos con Él, confiando en Él, creyendo en Él y sabiendo que todo lo que fluye dentro de nosotros sea la verdad de Él solamente. Dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Entonces es importante que a través de ello conozcamos agradecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente tenemos que ser gente agradecida. Dios nos da oportunidades de explorar caminos más grandes espirituales. Cuando Dios te produce una liberación, cuando Dios te produce una vida nueva, cuando tú puedes honrar con ese gozo al Señor, Dios te permite que tú hagas dimensiones espirituales. Mucha gente hoy no ha experimentado, conoce la vida normal, pero no conoce el gozo en el lado espiritual. Por eso a mucha gente le preocupa su vida. Se goza por lo que pasa en cosas materiales, pero no se ha gozado por el lado espiritual. Por eso hace rato yo comentaba que el agradecimiento no es nada más que los demás lo escuchen, sino un agradecimiento es el que te aviva por dentro, en tu lado espiritual. Por eso la palabra dice que no te preocupes por los que matan la carne, preocúpate por los que matan el espíritu. El espíritu es el que vivifica, es el que trae vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque era necesario que Él se fuera para que viniera, para que produjera vida en ti. Cuando Él produce esa vida en ti, tú tienes la oportunidad de tu crecimiento espiritual, se maneja de una manera completamente distinta. La gente hoy es agradecida por lo que ve en la vida, no por lo que Dios está trayendo a su vida en el lado espiritual. Y tenemos que nosotros agradecer lo que Dios está haciendo también en nuestro lado espiritual. Dice la palabra que nosotros correrán ríos. Pero habla de algo interno, agradeciendo que Él está, a través de nosotros está fluyendo. La palabra está limpiando, la palabra está creciendo dentro de nosotros. Y ese agradecimiento es que lo que yo pueda expresar es agradecer. ¿Por qué? Por lo que Él está haciendo en nosotros. Pero te permite que seas obediente en ello. El agradecimiento trae obediencia. Cuando tú eres agradecido es porque fuiste alguien obediente y puedes crecer en esa revelación de lo que Dios trae para ti. Cuando tú aprendes a ser agradecido, dice que las ventanas se abren, el lugar espiritual se abre, Dios abre y te permite entrar a otra dimensión cuando tú eres agradecido. Cristo, cuando todo el tiempo se la pasaba orando y agradeciéndole a Dios las oportunidades de estar en esta tierra para ayudarnos, para cambiarnos, para transformarnos, Él hacía algo, se llenaba y agradecía por el privilegio de cada día que tenía de estar guardando lo que Él había puesto en sus manos. Porque Él le decía, Señor, lo que me has dado, eso cuidado. Son uno en mí como yo soy uno en ti. Él agradecía a cada instante que estaba. Y eso abría un lado espiritual para nosotros, para que podamos crecer y tener esa revelación. Dice que Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición hasta que sobre. No habla de dinero nada más, porque la gente maneja Malaquías como dinero, pero dice que Él abriría las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre
y abunde. Pero cuando te dice más adelante, dice, y las naciones dirán, bienaventurado, porque eres tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando tú te das cuenta que Dios está haciendo algo en ti, y Él está creciendo en tu vida, te permite agradecer y te trae cosas diferentes. Hoy a veces hasta nuestro celo es porque alguien tenga crecimiento espiritual diferente. Y yo debo de ser agradecido hasta porque mi hermano de junto se ha levantado lo más grande. Yo lo debo de agradecer a Dios por ese crecimiento espiritual de los demás. Y a veces produce celo en nosotros, ¿no? Al lugar de tener un agradecimiento por los demás, que Dios está haciendo cosas maravillosas con los demás, produce un celo. Por eso hablábamos al principio de la queja. Hay muchas maneras de mostrar nuestra queja y que no nos permite la bendición. Pero cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos, las ventanas se abren y derraman en tu copa hasta que sobre y abunde. ¿Qué nos puede comentar, hermana, sobre ello? Sí, pues es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca, como diría Juan el Bautista, porque mientras nosotros estemos en queja, la bendición no va a llegar. Y ciertamente en Malaquías tomamos todos la palabra como si fuera únicamente el diezmo, pero Juan nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma. Y en 1 Corintios capítulo 12 nos dice la palabra que podemos anhelar todos los dones y podemos anhelar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, pero que hay un camino mucho mejor y más excelente, que es el amor. Y si el amor nos llega de parte de Dios, entonces ese amor que recibimos nos produce ese agradecimiento. Por eso ese gozo de ser agradecidos. ¿Por qué? Porque también reflejamos en actitud el amor. Si reflejo el amor hacia mis hermanos, me gozo de que Dios les levante, de que Dios llene sus vidas, de que Dios les utilice. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, vuélvete al gozo de tu salvación. ¿Qué mayor gozo que ver que un hermano se ha levantado para que alcance a más almas? Porque dice la palabra que hay fiesta en el cielo, ¿no?, cuando un pecador se arrepiente. Entonces, el gozo se manifiesta de muchas maneras, pero el testimonio nosotros lo tendríamos que mostrar en gratitud. Nada más que tendremos que menguar nosotros. Amén. Y eso te ayuda a que aún en las cosas significantes de los demás te puedas gozar. Cuando tú ves la bendición hacia otros, aún por muy pequeño que sean las cosas, te gozas. ¿Sabes qué eso produce? Produce una libertad. Y la libertad, mucha gente no está encadenada espiritualmente. Gente está encadenada carnalmente. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A veces necesitamos que nuestra carne se libere, porque nuestro espíritu gime por dentro, que necesita que este cuerpo sea libre para poder expresar el agradecimiento para con Dios. Pero la palabra de Dios nos dice en primera de Tesalonicenses 5:18, hermano Memo, ¿nos puede compartir, por favor? Dice, dar de gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, también hablamos de esa voluntad. El Padre nuestro lo dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza la buena voluntad y el gozo también, porque estamos creyéndole a Él. También la palabra de Dios dice que oremos sin cesar. Para orar sin cesar, debemos de saber que al orar estamos hablando con Él, comunicándonos, haciendo su divina gracia, su voluntad, no en nosotros, sino dándolo como lo estábamos diciendo en otros versículos, dar de gracias, porque si damos de gracias en Cristo Jesús, pues es una voluntad muy bonita para con todos y sobre todo que estamos dándole a una persona lo que necesita. Entonces, pero lo bonito es que lo establece Dios, ¿no? Porque, ¿qué es lo que... hermano, vuélvanos a leer para que nosotros que estamos escuchando podamos entender lo que la palabra nos quiere decir. Porque a veces leemos de corrido y mucha gente nosotros no lo entendemos. Pero quiero que pongas un poquito de atención sobre lo que dice aquí. Dice, dar de gracias en todo. O sea, no está diciendo que en un poquito, sino que en todo. Dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Dice, esta es la voluntad de Dios. No es algo que nosotros nos guste. Así como decíamos hace rato, Dios pide honra. Dios quiere que le honremos. No es algo que tú y yo querramos, es algo que tiene que ser producido de nosotros, porque si decimos que Cristo mora dentro de nosotros, si decimos que el Espíritu Santo está en nosotros, si decimos
que somos cristianos, entonces dice que esta es la voluntad de Dios, y aquel que conoce a Dios hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos, que le honremos a través de nuestro agradecimiento. Eso tenemos que hacer constantemente. ¿Por qué? Porque es necesario. Yo creo que muchos de nosotros, o muchos de ustedes, hermanos que nos escuchan, o hermanas jóvenes que están atentos a lo que está Dios tocando en esta mesa con mis hermanos, yo creo que es importante que le demos ese valor. Dios está haciendo, es un mandato de Dios, es algo que le agrada a Dios, no es algo que si yo quiero hacerlo, o tengo ganas de hacerlo, o pienso hacerlo, no, es algo que dice que esto le agrada a Dios, lo está mandando que nosotros lo hagamos, y nosotros como hijos obedientes tenemos que aprender a ser agradecidos en todo momento. Yo creo que esto es bonito cuando lo podemos expresar y darnos cuenta que Dios está haciendo cosas maravillosas, y creo que cada uno de nosotros que estamos en esta mesa compartiéndote, creemos que Dios a eso nos ha llamado, a ser agradecidos, agradecerle en todo momento por lo que está haciendo, aún por las cosas insignificantes, estamos agradecidos, porque hemos visto su eterno poder, hemos visto su deidad, hemos visto las cosas invisibles, hemos visto que se ha materializado para nuestra vida, hemos visto cómo Dios ha rescatado muchas cosas de nuestra familia, ha rescatado nuestras vidas del hoyo, nos ha quitado, nos ha librado del lazo del cazador, del león que está rugiente constantemente todos los días. Él ha estado, su brazo de poder está ahí como poderoso gigante, ha aparecido en todo momento para podernos librar, y yo creo que esto es parte de un agradecimiento que le podemos dar. Hermano, hermana, que tú que nos escuchas, debes de entender que nuestra vida tiene que ser algo constantemente lleno de agradecimiento. No sé qué me pueda compartir la hermana Nicole sobre esto para cerrar esto. Yo quiero que tú y yo podamos entender, hermano, que el agradecimiento no es algo que nazca de la carne. Nace y se produce a través del Espíritu que Dios ha depositado en ti, porque el Espíritu que vive en ti da testimonio al Espíritu. Y si el Espíritu de Dios está sobre ti, tienes que ser alguien agradecido constantemente con Dios. ¿O no es así, hermana Nicole? Así es. Y recordemos que la palabra es clara cuando dice que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Y que ¿qué hemos de pedir nosotros como conviene sino el Espíritu de Dios que gime ardientemente dentro de nuestro cuerpo para manifestar que Dios es el que habita dentro de nosotros? Pero también dice la palabra que ese mismo espíritu, ese espíritu de poder es el que conoce perfectamente el corazón de Dios. Y cuando nos dice la palabra que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo, entonces si su voluntad es perfecta y agradable, el dar gracias sin queja nos va a traer lógicamente mayores bendiciones, porque dice la palabra que Dios tiene mucho más cosas que darnos que nosotros que pedirle. Y al agradecerle, al mostrar esa obediencia, al hacer su voluntad en agradecimiento, pues nosotros vamos a ser bendecidos, pero no solamente nosotros, sino que se va a reflejar una actitud que va a poder transformar nuestro entorno para que multitudes sean bendecidas. Amén. Y algo importante también, ¿no? Como para reafirmar un poquito lo que estaba usted comentando, hermana, es que si nosotros aprendemos a ser agradecidos, dice la palabra que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Muchos no hemos valorado esta parte, ¿no? Que entre más agradecido seas con Dios, Dios más bendice tu vida. Dice que cuando Jesús pasa las aguas y muestra su agradecimiento, dice, y toda potestad le fue entregada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice que Jesús la comparte con los que Él quiere compartirla. Hermano, tú y yo fuimos llamados lo mismo para con Jesús, para que seamos agradecidos constantemente en las cosas que Él está haciendo. Yo de verdad te agradezco que nos hayas dado la oportunidad y el privilegio de que hayamos podido compartir esta palabra. Yo sé que tú necesitas en este momento que tu vida tenga un cambio, una transformación. A veces la hemos regado, a veces no lo hemos hecho como debe de ser, nos hace falta ese cambio. Y Dios en este momento te quiere llamar, te quiere decir, este es el tiempo. Y la palabra nos dice que este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Él quiere cambiar, Él quiere hacer algo especial en ti. Y yo sé que tú lo necesitas. Tú que nos estás escuchando, no importa que seas mujer, no importa que seas hombre, no importa que seas joven, no importa que seas un niño, un anciano, donde quiera que te encuentres. Lo importante es que Dios no mira lo que miran los hombres.
Él está mirando tu corazón y la decisión que tú puedes tener en este momento. Y yo te quiero invitar a que tú tomes una decisión. Si sigues quejándote o verdaderamente quieres ser agradecido. Yo te quiero invitar en esta tarde, tú que nos escuchas, donde quiera que estés, tú puedas decir en este momento, yo quiero. Dice la palabra que el Espíritu está pasando por los pueblos, por la gente, por la tierra. Y dice que tú eres su tierra. Y esa tierra Dios la quiere componer para que las naciones digan bienaventurado porque eres tierra deseable. Yo quiero invitarte en esta tarde para que tú lo hagas, en esta mañana, en esta noche, donde quiera que sea, a la hora que sea, donde te encuentres. Lo importante es que la palabra llegue a ti. Y te invito. Yo sé que tú lo necesitas. Yo sé que en este momento tú necesitas esa palabra. Y quiero que cierres tus ojos y le digas a Dios y le recibas y esperes que las ventanas de los cielos se abran y derramen esa bendición en ti. ¿Lo crees? Recuerda que la palabra dice que para el que cree todo le es posible. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos mueva y que nos llene en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, donde quiera que te encuentres. Padre, en el nombre de Jesús, venimos y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Gracias, Padre, por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, porque nos redime y nos produjo un gozo en nuestra vida. Te damos gracias porque a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario vino y nos dio vida. Y tenemos algo por qué agradecer, Señor, porque nos rescataste de lo más vil y lo más menospreciado. Y nos dices el privilegio y la oportunidad de que podamos agradecerte en este momento. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres el que nos guía a toda la verdad y tú eres el que produce la vida. En este momento te damos gracias. Gracias, Padre, porque tus misericordias se muestran en cada momento para nosotros. Te agradecemos, Señor, porque siempre tú te has presentado a nuestra vida para transformar y bendecir. Hoy, Señor, reconocemos que queremos ser agradecidos contigo. Hoy queremos poner nuestro corazón en ti y reconocemos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, y tú eres el Rey de Reyes y no hay nadie como tú. Abro mi corazón y te recibo en esa gratitud que solamente tú produces a través de tu Espíritu Santo. Amén. Yo sé que tú hiciste esta oración y yo sé que Dios puede cambiar muchas cosas en tu vida, pero créelo, hermano, hermana, ese es el tiempo que hizo el Señor. Ese es el momento en que Dios quiere transformar y cambiar tu vida, pero es necesario que cada uno de nosotros sepamos que nuestra vida tiene que ser constantemente llena de agradecimiento. ¿Y tenemos por qué? Tenemos por qué agradecer, no al hombre, a Dios, porque Él está constantemente con nosotros. Yo le agradezco a mi hermana Nicole, sierva del Señor, que trabaja en la obra de la Iglesia Roca Eterna sobre la alabanza. Y yo le agradezco a Dios por la intervención y por el apoyo que nos da para poderte compartir esta palabra. Hermana, quisiera darle unas palabras a la gente que nos escucha, darle una palabra de bendición en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios tiene una palabra para ti a través de su sierva. Recibe esa palabra. En todo, ser agradecidos con el Señor, bendecir la vida de todas esas personas que a través de este medio pueden escucharnos, porque ciertamente Dios está en todo lugar y su Espíritu vivifica cada alma que escucha su palabra, porque la salvación viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces bendigo sus vidas tremendamente, agradecida con el Señor por la oportunidad que me da de servir en todo momento y en todo tiempo de la forma en la que Él quiere. Y agradecerle también a Dios por la vida de mi pastor, la vida de mi hermano Memo, que también está aquí con nosotros. Gracias, es maravilloso cuando somos agradecidos. ¿Te das cuenta cómo empezamos a hacerlo? Nosotros mismos tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Hermano Memo, denos una palabra para que la gente que nos escucha sepa que hay agradecimiento en nosotros y que Dios está produciendo algo que a los primeros que tocó fue a nosotros, nos habló a nosotros, no le habló a ellos. Créeme que nosotros que compartimos la palabra, no creas que te estamos compartiendo a ti. Los primeros compartidos somos nosotros y el gozo es el primero es para nosotros y queremos agradecer. Y yo sé que el hermano, el siervo del Señor, trae una palabra también para ti, para agradecerle a Dios y darte una palabra a ti. Recibe.
Bueno, pues la palabra ya se dijo, dar de gracias lo que gracias recibimos. Estamos agradecidos, al igual damos gracias a Dios por la vida de las personas que nos están escuchando en todas partes, ¿sí? Damos gracias también por nuestros hermanos en Cristo en diferentes congregaciones, y sobre todo pues que estamos dando de gracias por el poder infinito que nos da Dios para manifestar el poder sobre su palabra en todo tiempo, en todo momento, en tiempo y destiempo también. Bueno, pues yo los bendigo desde aquí, desde la ciudad de Durango, y deseándoles lo mejor siempre. Amén, es un privilegio de verdad poder compartir la palabra del Señor, es un gozo, no sabes qué precioso es cuando tú puedes hablar de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable de Jesucristo. Gracias le damos al Señor porque de verdad, ¿qué haríamos si Él no estuviera con nosotros? Le dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a dónde iríamos? ¿Qué haríamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Yo quiero decirte en esta tarde, que en esta noche, en esta mañana, que Dios es maravilloso y sigue haciéndolo. Y el Dios que servimos y del que hablamos es el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Queremos bendecirte. Gracias. Le doy gracias a la hermana Micol, le doy gracias al hermano Memo. Soy el pastor Ricardo McDonald de la Iglesia Roca Eterna, bendiciendo tu vida y agradeciendo este tiempo que nos permites estar contigo. Vamos a estar constantemente hablándote de la palabra para bendecir tu vida. Siempre abre tu corazón. Dios siempre tiene una palabra para ti. Recuerda que no solamente es para ti, sino para nosotros. Y créeme que lo mejor está por venir. Bendiciones, que Dios te guarde, Dios te bendiga. Y gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y sea agradecido, no se te olvide. Bye.